Saludos cordiales donde tú te encuentres en esta hora sintonizándonos. Muy bienvenido al estudio de la palabra del Señor en esta hora. Vamos a ir al texto bíblico, el texto que usaremos como el centro de nuestro estudio. Lo encontramos registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: miren, yo vengo como el ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para que no ande desnudo y no se vea la vergüenza de su desnudez. El profeta Juan, el profeta de Patmos, revela a través del libro de Apocalipsis a Jesús viniendo como un ladrón. Y él dice: dichoso, bienaventurado el que vela. En otras palabras, el que está pendiente, el que está preparándose, el que guarda sus ropas para que no se vea su desnudez ni su vergüenza. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, de nuevo el profeta presenta a Jesús viniendo en breve. Mira, dice así, capítulo 22, a partir del versículo 12: sí, vengo pronto, y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dichoso los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. A esto es lo que se refiere Juan. Aquellos que guardan sus ropas, aquellos que lavan de manera continua, día a día, sus ropas, que Juan lo usa como simbolismo, lo que quiere decir aquellos que día a día se apartan del pecado, vienen a Cristo para que por medio de la sangre de Cristo sus pecados sean eliminados y así día a día puedan encontrar la santificación en Cristo Jesús. Dichosos son aquellos que hacen esto como su Señor lo ha indicado, porque el Señor viene como un ladrón. Sin duda alguna, podíamos pensar que este tipo de persona es un buen siervo, que vive de acuerdo a las indicaciones del Señor antes de su regreso, que vive así. Pero sabes, en la Biblia encontramos de igual manera a otro siervo. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 45, encontramos a otro tipo de siervo. Y vamos a leer para poder descubrir cuál es la actitud de este siervo que presenta el Evangelio de Lucas. Capítulo 12, versículo 45, declara así la palabra del Señor: pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y
a emborracharse. Mira, aquí está el otro siervo que presenta la palabra del Señor, diciendo este siervo o pensando, diciendo en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Nota bien la expresión del Evangelio que este siervo cree en la venida del Señor. Está seguro que Cristo va a venir. Este siervo piensa, mi Señor se va a tardar en venir. No dice que Cristo no va a venir, no niega la venida del Señor Jesucristo. Es más, no se burla de la idea de su segunda venida. Cree fielmente, cree lo que la palabra dice acerca del regreso de Cristo. Sabe perfectamente que va a venir como un ladrón. Pero sabes, en su corazón, en sus acciones, en sus palabras, en su manera de vivir, de conducirse en este mundo, declara que la venida de Cristo va a tardar un poco más. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los otros hombres, a los seres humanos, a una demora presuntuosa y negligente. Es más, este siervo no solamente a través de sus palabras y de sus acciones muestra que Cristo está tardando en volver, sino también toma la decisión en algún momento de la vida de asociarse con el mundo. Comienza a relacionarse con el mundo. Lo que yo quiero decir es que al asociarse con el mundo, comienza a ver algunas acciones del mundo y de repente algunas cosas que un día le parecieron odiosas, despreciables, algo desagradable, algo que no debe de practicar o vivir alguien que espera a Cristo, de repente comienza a gustarle. Y sabes, uno de los problemas del ser humano es que tiene esa tendencia al mal. Y cuando se comienza a asociar con el mundo, con aquellos que no tienen ningún conocimiento acerca del regreso de Cristo, no saben la manera cómo deben de vivir en este mundo, practican, viven en desorden, contrario a las indicaciones del Señor. Entonces, ese siervo comienza a adoptar algunas cosas. Lo que antes no le parecía correcto, ahora le empieza a gustar. Comienza a tomar un tipo de costumbre, una forma de vivir, comienza a adoptar algunas cosas. Tal vez cuando lo hace por primera ocasión, no le parece, tal vez le parece un poco mal, pero comienza a adoptarlo en su vida, hasta que al fin llega en un momento de que es parte de ella o de él. Ahora anda con libertad en la calle, todos lo pueden ver, ya no siente pena, ya no siente vergüenza, ya no esconde lo que hace que antes le parecía mal. Ahora con libertad anda por el mundo, no hay vergüenza de que otros lo vean, porque ha venido siendo parte ya de su vida las costumbres del mundo. Ese es el otro tipo de siervo que encontramos en la palabra del Señor. Y sabes, es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda totalmente entrampado. Es muy peligroso
las acciones de este siervo. Y este, sin duda alguna, se conoce como el siervo malo y negligente. La palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, nos da advertencias. Y es que de alguna manera tal vez tú y yo podamos identificarnos con alguna de las actitudes de los dos siervos que encontramos en la palabra del Señor. Algunos tal vez se identifican con el buen siervo, que hacen y viven conforme a lo establecido en la palabra del Señor, mientras que otros viven como el siervo malo y se comienzan a mezclar con el mundo y a través de sus acciones y palabras muestran que Cristo está tardando mucho. La palabra del Señor nos muestra las advertencias y tú y yo debemos de tomarlo en cuenta. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas. En el capítulo 21 encontramos esta declaración. Capítulo 21, versículo 36, dice así la palabra del Señor. Aparte de ser una advertencia, es también una invitación diciendo: estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, también encontramos esta siguiente advertencia. Dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, si no te preparas, si no estás de manera continua lavando tus ropas, trayendo tu vida y permitiendo que a través de la sangre de Cristo, que tiene poder, limpie tu vida, purifique tus pensamientos, te aleje de toda contaminación, te aparte de la vida que llevas anteriormente. Si no velas, dice las Escrituras, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo más triste y lo más lamentable es que en este mundo, personas que han sido determinadas o escogidas para ser guías del pueblo, se han convertido como falsos maestros, enseñando que Cristo está tardando mucho y que va a tardar muchas décadas aún. Dicen ellos paz y seguridad, como lo hicieron los sacerdotes en el tiempo pasado, en tiempos del profeta Jeremías. Vamos a leer lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículos 13 y 14, la actitud que tomaron en algún momento los sacerdotes para poder guiar al pueblo. Dice versículo 13 y 14. Todos, grandes y pequeños, solo piensan en las ganancias mal habidas. Profetas y sacerdotes tratan por encima las heridas de mi pueblo. Dicen que todo está bien, cuando todo está mal. Dicen ellos, hay paz y seguridad. No le revelaban al pueblo la verdadera condición en que estaban viviendo.
Le decían que todo estaba bien. Continúen así viviendo. No hay ningún problema. Sin embargo, se convirtieron en falsos maestros. Y la palabra del Señor dice a través del apóstol San Pablo que en este tiempo de igual manera estaría ocurriendo en estos últimos días. En la primera carta a los tesalonicenses encontramos de igual manera que lo mismo ocurriría en estos últimos días. Vamos a ubicarnos en la carta a los tesalonicenses primera, en el capítulo 5, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. No hay necesidad, dice Pablo, porque bien el Señor Jesús indicó que su venida sería como un ladrón. Entonces, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos lo esperen, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. ¿Sabes? Esta parte será muy triste, muy lamentable para todos aquellos que no toman en consideración lo que las Escrituras relatan con respecto a lo que se debe de hacer antes del regreso de Cristo. Porque el tiempo pasará. El tiempo de gracia, de oportunidad, se cerrará en cualquier momento. Las personas hoy día dicen, todo está tranquilo, y cuando llegue un momento que haya paz y tranquilidad, entonces declara la palabra, vendrá destrucción sobre cada uno de los seres humanos, y el regreso de Cristo los encontrará despreparados. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su propio hogar. El mundo está lleno de orgías, de placeres impíos. Está dormido en la seguridad carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. Es más, se burlan de las amonestaciones que otros hacen con respecto a este mensaje. Y orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así como en el principio. Nada ha cambiado, todo sigue igual, dicen. Dicen también, será el día de mañana como este, de igual manera, o mucho más excelente. Pero no saben que la palabra del Señor, el mismo Cristo declaró, que cuando el Hijo del Hombre venga en esta tierra, sucederá tal cual sucedió como en tiempos de Noé antes del diluvio. ¿Y qué fue lo que sucedió? La gente comía, la gente bebía, la gente se casaba y se daba en casamiento, la gente construía, edificaba, trabajaba, la gente, en otras palabras, hacía todo normal. Es más, ellos llevaron al exceso lo que era bueno. Se concentraron tanto en esas cosas, en el exceso,
como que como que el diluvio nunca iba a llegar. Y la Biblia dice que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así sucederá también cuando el Hijo del Hombre venga. La gente se da al gusto de sus deseos carnales, piensan que mañana será mejor, será más excelente, nos hundiremos aún más en el amor, dicen, a los deleites de este mundo. Pero Cristo, ¿qué es lo que declara? Él dice en Apocalipsis capítulo 16, verso 15, «He aquí, yo vengo como un ladrón». En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa? Todas las cosas siguen igual. Déjame decirte algo importante. Delante de nuestros ojos, y esto es innegable, las señales que Cristo anunció que sucederían antes de su regreso se han venido cumpliendo de una manera acelerada, diferente a lo que sucedía 30 o 50 años atrás. Ahora, delante de nuestra vista, suceden las cosas continuas, aceleradas. Y sabes, esto dijo Cristo: cuando veáis hacerse todas estas cosas, sabed que el regreso de Cristo está a las puertas. Es innegable el cumplimiento de las señales. Mientras otros claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar dinero, de acumular riquezas, se lleva a cabo sin consideración a los principios, cuando los mismos estudiantes se preocupan ávidamente por conocer ciencia, teoría, ideas de hombres. No se preocupan por conocer lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que pronto está por suceder. Cristo está viniendo como ladrón. Está muy pronto a las puertas. Y tú y yo debemos de prepararnos, porque solamente serán dichosos, serán felices, serán bienaventurados aquellos que cuando su Señor venga, los encuentre haciendo lo que Él dijo que deberían de hacer. Aquellos que de manera continua están vigilando, aquellos que se esfuerzan cada día al despertar de poder encontrarse con el Señor y de poner sus vidas a los pies de Cristo para poder ser lavados en la sangre del Cordero, porque solamente a través de la sangre de Cristo es que todos podemos alcanzar la limpieza de nuestras vidas, de nuestras ropas espirituales. Solamente por medio de Cristo podemos lograr que nuestra vida pueda encontrar salvación. Y así, cuando Cristo venga, pueda encontrarnos listos, preparados, velando y orando. Por lo tanto, dice el apóstol San Juan, y Dios a través de su apóstol, nos hace una invitación para todos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mira, mientras que Cristo aún no llega a nuestro mundo, que ya está muy pronto en volver,
Dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, leo a partir del versículo 15, un consejo del Señor diciendo: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Eso es lo que ofrece el mundo. Deleite de los ojos, deleite de los deseos de la naturaleza humana, las riquezas del mundo, el brillo, el esplendor del mundo. Pero dice el apóstol en el versículo siguiente: pero el mundo y las cosas del mundo se van acabando, con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Hay una gran diferencia marcada. Lo que es de este mundo, aunque nos parezca agradable, aunque tal vez en algún momento nos traiga un poco de felicidad, pero sabes, todo se va deteriorando, todo se va acabando. Y se va a acabar en algún momento, por completo. Quedará completamente reducido a cenizas cuando Cristo vuelva. Nada será nuestro. Por lo tanto, dice el Señor: pero el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. Porque a fin de cuentas, quien hace la voluntad de Dios, quien hace lo que el Señor indica que hay que hacer antes de su regreso, será dichoso, será bienaventurado, porque ese siervo será trasladado al reino eterno para vivir por la eternidad. Yo te invito, prepárate, busca a Dios, esfuérzate. Hay intereses eternos que están en juego. Tu vida misma. Aprecia tu vida. El Señor desea encontrarte listo para poder darte la bienvenida cuando Él vuelva por segunda vez. Que el Señor te bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella encontramos la invitación, la exhortación de volver a ti, de apartarnos de nuestros malos caminos. Ayúdanos a esforzarnos cada día, que cada día podamos venir a tu encuentro deponiendo nuestras vidas para que tú las laves, las emblanquezcas por medio de la sangre de Cristo. Y permite, Señor, que día a día podamos estar listos, preparados para recibir a Cristo cuando Él vuelva. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a cada uno de ustedes que nos han sintonizado y les invito una vez más para que vuelvan a hacerlo en una próxima emisión. Hasta la próxima.